La mayoría de las decisiones médicas se basan en análisis de laboratorio, pero pocos entienden cómo realmente funcionan estos espacios que definen la salud de millones. Quédate, porque hoy hablamos de esto. Hola a todos y bienvenidos una vez más al podcast de WIST. Ya saben que aquí amamos la ciencia y hablamos de todo un poco. Y hoy les traemos un tema que estamos seguros que a muchos les va a interesar. Hoy hablaremos sobre laboratorios clínicos, qué tipos existen, cómo funcionan, qué equipos utilizan y qué errores se cometen en los procedimientos, y por qué son tan importantes para la medicina moderna. Estamos con dos invitados premium y ya los conocen, porque una invitada ha trabajado con nosotros, ha colaborado con nosotros en un podcast anterior de las primeras ediciones que tuvimos, y el otro es Fernando López, un colaborador de WIST, y bueno, les damos una cálida bienvenida a este episodio. Gracias a ti, José, por la invitación y a Wiz también por la invitación a este podcast y bueno, esperemos que sea muy productivo para todos. Claro que sí, Fernando, igual, un gusto tenerte aquí con nosotros nuevamente. Hoy vamos a hablar de este tema, ¿no? Los laboratorios clínicos. ¿Qué son los laboratorios clínicos? Empecemos por ahí. Pero antes de comenzar, ¿por qué no nos presentas un poco de qué es lo que haces, quién eres? Cuéntanos un poco. Claro que sí, claro que sí. Bueno, a todos muchísimas gracias, bienvenidos pues a este podcast. Mi nombre es Yalin Carrasquel, yo de profesión soy biólogo, me especialicé en biología molecular, pero por cuestiones de la vida y casualidad también de la vida me especialicé en calidad analítica de laboratorio clínico y tengo ya más de 15 años en eso. Me especialicé justo en esa parte de lo que es sobre todo aseguramiento de la calidad analítica en laboratorios clínicos como tal. Actualmente soy profesora universitaria, profesora de posgrado también justo de este tema, calidad analítica. También tengo una consultora donde continuamente a diferentes profesionales, no solamente de Ecuador, sino de Latinoamérica, pues te hacemos asesorías, capacitaciones continuas, siempre innovando, porque siempre lo que es la ciencia y la calidad analítica en el laboratorio clínico siempre se está actualizando, normas, guías y demás. Entonces, siempre estamos en una capacitación continua. Y bueno, además también trabajamos en lo que todo es, o todo lo que vendría a ser control de calidad en laboratorio clínico. Súper, porque también, y bueno, Fer está aquí también por esa razón, porque no es lo mismo un laboratorio clínico que un laboratorio farmacéutico. Y ahí nos No. podrías contar un poquito cuál sería la diferencia también, tú, Fer. Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar nuevamente acá. Me gusta este tema de los podcasts, de hablar de ciencia, como dijimos, es interesante. Yo también tuve la oportunidad de trabajar en laboratorio clínico y en laboratorio farmacéutico, entonces yo puedo tener, digamos, una idea clara de las diferencias, ¿no? Principalmente en laboratorio clínico lo que se maneja son muestras biológicas. En laboratorios farmacéuticos analizamos excipientes y activos, entonces, digamos, es diferente. Entonces las normativas obviamente también son diferentes, ¿no? Está muy bien, súper. Ajá. Sí. Qué chévere, qué gusto entonces poder empezar este conversatorio de esta manera. ¿Y por qué no nos cuentas qué es lo que has estado haciendo? Porque vimos que tuviste conferencias recientemente. Sí, de Todo hecho esto. ya voy, de la grabación de este podcast me voy a Guayaquil a un congreso, entonces siempre estoy en congresos, siempre estoy en capacitaciones. Y bueno, sí, me he dedicado ya desde que estoy en Ecuador bastantes años ya a todo lo que es, como te decía anteriormente, capacitaciones, asesoramiento. Directamente con los laboratorios clínicos. Por ejemplo, tengo laboratorios clínicos clientes que me contratan para asesorarles e implementar la 15189, que es esta ISO de acreditación del laboratorio clínico. Eso es muy importante. Por ejemplo, cuando hablamos de esta diferencia entre farmacia y laboratorio clínico, entender que los dos laboratorios son laboratorios metrológicos, es decir, utilizan instrumentos Claro. de medida para poder hacer ciertas mediciones. En el caso de farmacéutica, pues los compuestos; en el caso del laboratorio clínico, muestras biológicas humanas. Laboratorio clínico tiene una particularidad y es que el resultado de la medición que hacen los equipos del laboratorio clínico tiene un impacto en la salud del paciente. Es decir, ¿qué es lo que genera un laboratorio clínico? Genera continuamente biomarcadores. Ya. Esos números, ¿no? Comúnmente alguna vez ustedes habrán ido a un laboratorio clínico a medirse glucosa, triglicéridos, colesterol, etcétera, y te dan un número. Sí. Me invento 80 miligramos por decilitro de glucosa. Vale. Y tú dices, bueno, al ladito del resultado hay dos numeritos. Y tú dices, si mi numerito está dentro de ese numerito, como que estoy bien, como que no estoy enfermo. Ese es el tema, no es tan sencillo como parece. O sea, no es como que se generó el número y ya está. Hay todo un proceso para que el número en laboratorio clínico sí hable del estado de salud del paciente, ¿sí? Entonces, de allí la importancia que exista en este tipo de laboratorios todo un sistema de control y aseguramiento de la calidad. Porque sí puede pasarte que si el número que te dan no es el correcto, pues te pueden, de hecho, hasta generar una enfermedad y dependiendo de la prueba, hasta inclusive ser mortal, dependiendo del Claro. resultado. Exactamente, Sí. porque obviamente como es un valor muy importante,
el médico con ese valor te va a dar la dosificación adecuada y el medicamento adecuado Y el diagnóstico y adecuado. el diagnóstico adecuado. Y Porque ahí es donde estamos igual hablando de una sinergia entre la parte clínica y la parte farmacéutica. Exacto. Exactamente, porque dependiendo del resultado del laboratorio clínico, el médico dice tal medicamento en tantas concentraciones. Hay medicamentos que te pueden venir 500 gramos, otros 500 miligramos. Sí. Esa diferencia de concentración es por lo que necesita el paciente en ese momento. 10 Ah, miligramos de activo. ¿Y cuánto tiempo? ¿Y cuántas veces al día? Todo eso depende de los biomarcadores que genera el laboratorio clínico. Súper. ¿Y qué tipo de laboratorio clínicos existe? Porque hay varios tipos. Sí, tienes, en el caso de Ecuador, estamos lo de baja, media y alta complejidad. Ya. Eso depende mucho de cuáles son las pruebas que ofrece el laboratorio clínico. Por ejemplo, biología molecular, ya es un laboratorio de alta complejidad. O si son laboratorios pequeños también. Y obviamente eso va a estar concatenado con la cantidad de pacientes que recibe el laboratorio. Sí, podemos tener laboratorios que tal vez reciban 10 pacientes al día y otros que reciban 1000 pacientes al día. Sí, obviamente los laboratorios que estén dentro de hospitales, dentro de clínicas grandes, esos son los laboratorios que van a recibir mucho más pacientes. Y dependiendo de eso es la complejidad del laboratorio, hasta inclusive los metros cuadrados del laboratorio, Ya. los equipos que tiene el laboratorio y el control del espacio físico del laboratorio. Súper. Y bueno, yo quería preguntarles si conocen o han tenido alguna anécdota con esos laboratorios clínicos. Bueno, Fer, ¿tú trabajaste en algún laboratorio clínico alguna vez? No sé si tienes alguna anécdota que quisieras compartir. Sí, claro, justamente hablando del tema de obtener valores, ¿no? Los laboratorios clínicos o cualquier laboratorio se hacen procesos sistemáticos, ordenados, ¿no? Donde tienes un procedimiento detallado y en el cual tú ya sabes que va a salir un proceso lineal y vas a tener un valor adecuado, ¿no? Generalmente utilizamos pipetas, puntas para pipetas y se hace un proceso escalonado. En un proceso no salían los resultados y en una parte del proceso no podíamos continuar porque no daban los resultados que queríamos. Entonces, en un inicio se acusaba tal vez al reactivo o al equipo o a una parte del proceso en el que no sabíamos a qué era, ¿no? Entonces, muy importante hacer una trazabilidad, ir evaluando cada parte del proceso para identificar dónde se encuentra tal vez el error, si es un error humano o es un error del equipo, ¿no? Entonces, nadie daba con el problema cuando a mí se me ocurrió algo interesante. Las puntas de pipeta, como era un valor bien pequeño, tomábamos pequeña cantidad en microlitros. Entonces, si es que la punta de la pipeta estaba tapada, no ibas a tomar la cantidad de microlitros adecuados. Y verlo a veces es muy complicado porque es una cantidad bien pequeñita Muy pequeña, en la mínima. punta, ¿no? Entonces, no se tomaba la cantidad adecuada. Hagamos cuenta que era una enzima que tenía que hacer un proceso de desdoblamiento para que ocurra la reacción. Entonces, era solo esa partecita. Porque tenía la punta tapada. Tenía la punta No me tapada. lo creo. Entonces, a veces se puede atacar a los equipos, a los reactivos, al analista como tal. Y a veces son cosas tan sencillas de resolver que se requiere un poquito de, tal vez, de calma, de mente fría y analizarlo. A veces no irse tal vez a lo complejo, sino tal vez ir a lo simple. Eso es súper interesante. Y puede haber más anécdotas en varios procesos, ¿no? Pero te das cuenta la importancia de manejar también tal vez equipos o material que tenga de buena calidad, ¿no? Para así evitarte estos inconvenientes. Por supuesto. Y hablando, por ejemplo, de los biomarcadores que tú mencionabas hace un momento, ¿tienes alguna anécdota que compartir respecto a alguien ha tenido su vida en riesgo, tal vez? No sé. Sí, de hecho, sí, en los congresos yo siempre he hecho este cuento que parece el cuento chisme de pasillo, pero realmente pasó. O sea, de hecho, y es un ejemplo que a mis alumnos en la universidad y en los posgrados siempre lo coloco porque de hecho abarca muchas de las fases. Para tu poquito de contexto, en el laboratorio clínico tenemos la fase preanalítica, analítica y posanalítica. ¿Qué es la fase preanalítica? Es antes de la toma de muestra, ¿sí? Claro. Antes de que te pinche. Ya. Es decir, cuando el médico te solicita la muestra, cuando tú tienes la sintomatología y tú dices, bueno, y el médico allí está diciéndote, necesito tales biomarcadores. Y en la parte preanalítica también está ya todo el proceso para la toma de muestra, ¿sí? La analítica es cuando ya la muestra entra al laboratorio clínico y va a ser procesada en los instrumentos, y la posanalítica es la entrega del resultado, para hacerlo muy, muy global.
Entonces, ¿qué pasó? Esto obviamente no puedo decir ni quiénes fueron, ni qué laboratorio, ni en qué país, porque sí fue un poquito grave el caso. Chisme Realmente, completo, sí, chisme sí. completo. No puedo decir en qué país pasó, ni qué laboratorio, ni nada. ¿Sí? Solamente puedo contar lo que pasó. Verán, hubo un chico, ¿sí? Llega a un laboratorio clínico, que repito, no puedo decir quiénes fueron, y el chico llega al laboratorio y dice, quiero hacerme una prueba de todas las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Comúnmente los laboratorios clínicos, cuando viene una solicitud, dependiendo de los procesos que tenga implementado cada laboratorio, tienden a preguntar por qué se hacen estas pruebas. Y la chica que recibe comúnmente, no sé si pueden llevar su cabeza a un laboratorio clínico, tú entras a un laboratorio clínico y te recibe una persona, Claro. que puede ser la misma persona que te cobra, la persona de caja, que es la que está haciéndote allí el examen. Entonces, esa chica, que es como una especie de secretaria, a veces son auxiliares de laboratorio, depende del laboratorio, le pregunta por qué se va a hacer la prueba. Y la chica cuenta que él responde que es porque está empezando una relación con una novia y la novia le pidió pues la prueba del amor, porque esa es la verdadera prueba del amor. Ahora, actualmente. Esa es la verdadera prueba de amor. Entonces era por eso, porque van a empezar su relación amorosa. Chévere. ¿Qué pasa? Primer error en una serie de errores. La chica del laboratorio clínico le pide nombre, apellido y cédula, más no le pide la cédula laminada. ¿Sí? No le pide el documento, Claro. sino que se lo dicte. Solo el número. ¿Ya? Primero era una serie de errores. Entonces el chico le dicta cédula tal, nombre tal, perfecto. Pase. Luego, no sé si pueden seguir llevando su mente a un laboratorio clínico, te entregan como que la orden médica, Ajá. vas a la sala de espera y tú esperas a que te llamen. ¿Sí? Entonces tú vas a la sala de espera y luego te llama la flebotomista. ¿Qué es la flebotomista? La persona que te va a hacer el pinchazo. Ya. Sí, así se le llama. Ok. Entonces va a la sala de flebotomía. Segundo error, una serie de errores. El flebotomista también tiene que otra vez corroborar los datos del paciente. ¿Sí? Entonces le dice, no, el nombre, sí, perfecto. Nadie en el laboratorio se le ocurrió pedir la cédula laminada. ¿Sí? Upa. Bueno, le sacan la sangre, perfecto, ya da negativo, genial. Listo. Pasan una serie de años, no recuerdo la cantidad de años, creo que unos 3, 4 años después. Y a este laboratorio clínico llega una chica con una serie de abogados, porque era una chica que tenía bastante poder económico, con un grupo de abogados, así tipo película de Hollywood, así el batallón de abogados, preguntando por el dueño del laboratorio, Ya. porque iban a demandar al laboratorio, Ujú. ¿sí? Entonces va el dueño del laboratorio y dice, ¿qué pasó? Por su culpa yo tengo HIV, Qué fuerte. le dice la chica. Entonces, ¿cómo así? Por su culpa tengo HIV. Entonces, claro, luego ella se sienta y explica todo lo que pasó. Ella comienza, nos vamos otra vez a los 3, 4 años atrás. El tema es que cuando esta chica le pide al que era el novio, cuando llegó al laboratorio ya no eran novios, la prueba del amor, el novio tenía la costumbre de visitar estos lugares clandestinos de... Ok. Lo vamos a dejar así. Pausa, por favor. ¿Te entienden? Pero la chica no lo sabía, ¿sí? Pero el chico tenía esta costumbre. Entonces, cuando la chica le pide el examen, a él le da miedo. Le da miedo de que salga positivo en algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Y mandó al amigo. No puede ser. Entonces habló con un amigo y le dijo, apréndete mi cédula, apréndete mis 2 nombres, apréndete todo. Y el amigo así se aprende, Qué fuerte. ya, se aprende. Y como nadie le pide, claro, porque si alguien le hubiese pedido la cédula laminada, el amigo se para y se va. Así de sencillo. Pero como nadie le pidió la cédula laminada, Exacto. el amigo se aprendió número de cédula, 2 nombres, 2 apellidos, todo. Y obviamente salió negativo, pero no era el resultado del novio, era del amigo. La chica cuenta que cuando a ella, no recuerdo si era un tema de medicina ocupacional, no me acuerdo cómo era el tema es que ella por alguna razón se hace la prueba y le sale positivo. Chuta. Y ella decía, ¿cómo así? Porque ella también se había hecho la prueba de amor en su momento, hace años atrás, y ella había dado negativo, como que ambos entregaron sus resultados, ambos negativos. ¿Y cómo así que soy positivo si yo he sido fiel? Sí, si yo no he estado con nadie. Entonces, claro, lo arrincona y tanto que le confiesa lo que hizo. Uf. Le confiesa que había sido el amigo, todo el tema, Y entonces, claro, ella, realmente muy inteligente la chica, obviamente lo termina todo, lo manda al diablo. Pero es verdad, fue culpa del laboratorio. Sí fue error del laboratorio. Entonces, claro, ella llegó con su batallón de abogados diciéndole, ¿por qué aquí no se dieron cuenta que él no era? Claro. ¿Por qué no se dieron cuenta que él no era?
Y es esa responsabilidad. Entonces, sí, el laboratorio tuvo que asumir la responsabilidad y tuvo que pagar la demanda y casi quiebra por esa demanda, porque en realidad fue culpa del laboratorio. Por eso los procesos son tan importantes. Exacto, son los procesos. Aquí fue una falla del proceso preanalítico y todo, porque siempre tiene que haber dentro de los procesos una corroboración. Eso se llama, de hecho, la trazabilidad, o también se le llama cadena de custodia, que en cada uno de los pasos del laboratorio clínico siempre hay una evaluación, un check. Este laboratorio solo tenía que pedir la célula laminada y nada más. Y bueno, el caso fue, o sea, fue la bomba del chisme en el área del laboratorio clínico y muchos laboratorios, de hecho, comenzaron a cambiar sus procesos por eso. Tú hablaste un poquito de los controles internos y externos que se utilizan. ¿Hay algún otro control que se deba tener en cuenta? Tremendo chisme, by the way. Pero es importante señalar que claro, ese tipo de errores pueden ser más comunes de lo que parece en laboratorios clínicos. Y no solamente en clínicos, sino también en farmacéuticos, de alimentos, etc. En todo laboratorio donde te hagas análisis, Donde debe haber Sí. una cadena de custodia, ¿no? Por ejemplo, para temas de doping es mucho Claro. más estricto el tema de la cadena de custodia o en temas de análisis de aguas, farmacéutico, alimentos. La trazabilidad es muy, muy importante, ¿no? Etapas preanalíticas, posanalíticas, en todos hay, ¿no? Es cómo haces el adecuado muestreo en la parte farmacéutica, ambiental, alimentos o en la parte clínica. El tema de en qué condiciones el paciente debe estar previo a la toma de muestra, Sí. porque eso también es muy importante, ¿no? Para que los valores salgan adecuados para poder ser diagnosticados muy bien posteriormente por un médico. Pero un error de lo que tú me comentas, un error típico es el uso de las centrífugas. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, viene una muestra de un paciente, vamos a considerar, primero, obviamente, si sobre todo en la parte de química, que es triglicérido, colesterol, la parte de metabolismo, si el paciente no va con las condiciones preanalíticas que se les pide en cuanto a ayuno y demás, obviamente la muestra va a estar con esa carga por la falta de ayuno, ¿sí? Ajá. Pero supongamos que la parte preanalítica en lo que tiene que hacer el paciente estuvo correcto, pero sabes que están los tubos de sangre, que son los Claro. tubos con que pues, al vacío te toman la muestra de sangre. Esos tubos vienen con especificaciones de tiempo de centrifugado, velocidad de centrifugado, y esas especificaciones tú las tienes que acoplar a la centrífuga que tú estés utilizando según las especificaciones del fabricante del tubo. Justo, perdón que te corte aquí. Entonces, si producción nos puede ayudar con una centrífuga, justo tenemos una aquí para mostrar. Y nos puedes seguir contando de Ya. lo que va. Entonces, Claro. aquí tenemos una centrífuga. Súper. Sí, Esa centrífuga la pueden encontrar en WIST. perfecto. Por ejemplo, esta es un ejemplo de centrífuga, ¿ya? Esta centrífuga permite, no sé si la puedo Sí, tomar. claro, por supuesto. Véngase por acá. Esta centrífuga está en revoluciones por minuto, fíjate. Y esto es importante de ver. ¿Cómo está la centrífuga si está en G o en revoluciones por minuto? Según las especificaciones del tubo, del fabricante del tubo de toma de muestra sanguínea, depende de la marca del tubo, pero ellos te van a dar especificaciones. Puede ser en G o en revoluciones por minuto, ¿sí? Si de casualidad la especificación del fabricante del tubo te viene en G, que es una unidad de velocidad de centrifugación, y tu centrífuga como esta está en revoluciones por minuto, tú tienes que hacer una conversión. Hay una fórmula matemática, es 1.12 por G entre el radio del rotor de la centrífuga, Ya. ¿sí? Que eso va a variar mucho de marca en la Claro, centrífuga. por supuesto. Entonces, allí es muy importante, muy importante, y esto pasa muchísimo, no sé si en el otro farmacéutico pasa, pero en el otro clínico pasa a veces mucho, que la centrífuga como que no se le da la importancia porque es un instrumento también, Claro, ¿sí? por supuesto. No es solamente la que centrifuga y ya, sino que es un instrumento. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que tiende a pasar es que no le prestan atención al manual de la centrífuga, ¿ya? Entonces, el manual de la centrífuga te va a decir a qué temperatura ambiental va a trabajar, a qué humedad relativa, cómo se debe almacenar, voltaje eléctrico en que tienes que colocarle, y en el manual te va a salir esa información. Claro. Los centímetros del rotor, que es como que de la parte del tubo, o ese agujero del rotor donde vas a colocar el tubo, el manual te va a decir, no sé, Ya. invento 10 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, esto varía mucho de marca a marca. Claro. Y esa información tú la necesitas para hacer la conversión de la fórmula que te indicaba anteriormente, para tú configurar tu centrífuga a las revoluciones por minuto que necesita el tubo de sangre de la Para las marca que estés muestras. utilizando.
Claro, para las Sí, muestras. porque hay muchas marcas de tubos de marca de sangre, perdón, de toma de muestra de sanguínea, y pues tienes que configurarlo. Por O sea, supuesto. tienes que hacer una configuración y de allí la importancia de que tú conozcas tu centrífuga, que te leas el manual de tu centrífuga, que sepas si está en G, si está en revoluciones por minuto. Ah, está en revoluciones por minuto, tengo que hacer la conversión. Claro, claro. Y hablábamos también un poquito del tema de los metros cuadrados que debe tener un espacio, ¿no es cierto? Ujú. Imagino que también deben tener la temperatura y la humedad controlada, súper controlada. Sí. ¿Por qué? Porque los instrumentos de medición, todos los instrumentos de medición de un laboratorio clínico, supongo que en la farma debe ser igual, em, tienen unas especificaciones del fabricante, Ajá. ¿sí? Es decir, especificaciones de cómo tiene que ser en temperatura ambiental, comúnmente son temperatura ambiental, humedad relativa, conductividad del agua, en el caso que el equipo necesite agua, voltaje eléctrico y también la altura, Ujú. ¿sí? No todos los equipos trabajan, Quito estamos a 2.800 metros, Claro. no todos los equipos del laboratorio clínico trabajan a 2.800 metros, Correcto. algunos te dicen yo trabajo hasta 2.000, hasta aquí llegué, tienes que también conocer esa información. Ujú. Y entonces por eso es que es mucho, muy importante por normativas, ni siquiera por la ISO, ya es normativa también en el caso de laboratorios ecuatorianos para el permiso de funcionamiento, Claro. que tú tengas ese control. Tú continuamente tienes que medir humedad relativa, temperatura ambiental, conductividad del agua y el voltaje eléctrico. Y justamente hoy tenemos también aquí, gracias al estudio de producción que nos ha traído estos equipos, tenemos estos data loggers que miden temperatura y humedad. Y no sé si, Fer, quisieras compartirnos un poquito más de qué es lo que hacen este tipo de equipos y que los pueden encontrar aquí en WIS claramente. Justamente, ¿no? Como mencionabas, el tema en los laboratorios, sea clínicos o cualquier tipo de laboratorio, es importante tener un data logger para controlar humedad y Y temperatura. ahí no sé si puedes mostrarle la cámara también como para que... Este, por ejemplo, es un data logger que no tiene sonda, ¿no? Tiene la particularidad de que puedes a este equipo también ponerle un chip y puedes enviar las muestras De manera inalámbrica. inalámbrica y Sí. puedes verificar, ¿no? Por ejemplo, en el tema de laboratorios clínicos, aguas, alimentos, etcétera, cuando se toma una muestra fuera de la provincia y tiene que viajar a un laboratorio a una cierta distancia, hay que verificar que la muestra se haya transportado dentro de un rango de refrigeración para que esté la muestra conservada para poder obtener los valores adecuados, ¿no? Entonces, muy importante tanto para el transporte de muestras como también dentro de los laboratorios cuando llegan las muestras para hacer la parte preanalítica, ¿no? Llegan las muestras, sacamos de un cooler, esto lo pueden poner dentro de un cooler para que verifiquen que desde la toma hasta la llegada al laboratorio tenga la temperatura adecuada. De ahí, en las refrigeradoras, podemos tener data loggers con sonda o sin sonda para ubicar dentro de las refrigeradoras. También, para que haya trazabilidad de que la muestra, antes del proceso, también mantuvo la cadena de frío para que sea analizada. Entonces, justamente el tema de data loggers, de las centrífugas que mencionábamos, deben tener también ciertas condiciones técnicas para su Ambientales. buena operación también, Ujú. ¿no? Claro. Como la centrífuga que mencionábamos, también nunca a veces se evalúa la carga eléctrica con la que debe trabajar y los laboratorios también deben evaluar sus tomas eléctricas. Ujú. Eso tal vez no se lo Sí, toma en cuenta y es muy verdad. importante Muy importante. para que operen bien, ¿no? Porque hay ciertas centrífugas que van a trabajar a 220 o a 110 voltios, ¿no? Dependiendo las revoluciones que tengan, ¿no? Sí. Y bueno, este equipo, no sé exactamente cuáles son las especificaciones, pero entiendo que tienen una buena capacidad de almacenamiento de Exactamente. puntos de temperatura y de humedad. Y son muy buenos. Estos, les digo nuevamente, sus equipos los pueden encontrar en WIST. Si nos escriben igual, les podemos dar la O sea, asesoría. si te registra, buenísimo, porque Claro. tú tienes, de hecho, no es solamente medir y ya. En la parte ambiental no es solamente medir y ya, sino que de hecho el laboratorio clínico sí necesita, y si te da el registro espectacular, que luego la persona de calidad del laboratorio se sienta y ve las métricas que Sí, toma el data. sí, el sí, data log. totalmente. Y es buenísimo porque estos incluso tienen una plataforma. Tú puedes ver los datos, estés aquí o estés en China. No Ah, importa. genial. Entonces, es Genial, te da alarma. ajá. Y eso varía mucho. Por ejemplo, aquí en Quito, lo que tal vez podría variar un poco es la temperatura ambiental. Porque en Quito la temperatura es muy estable. Sí, Pero, por ejemplo, en la costa sí tiende tanto la humedad relativa como la temperatura a variar. O sea, por ejemplo, puede ser que en la mañana tenga una temperatura ambiental acorde. Tal vez ya al mediodía, que hay más sol, aumenta la temperatura, también puede aumentar la humedad relativa y en la noche más bien baje. Entonces, claro. ese tipo de información es importantísimo para que el laboratorio cree su estrategia de, bueno, entonces vamos a colocar tantos aire acondicionado, vamos a colocar tales cosas para que se mantenga la temperatura estable. Que en el laboratorio clínico comúnmente ambiental
no puede pasar los 25 grados centígrados. Claro. Las neveras de 2 a 8, los congeladores ya depende, menos 20, menos 40, etc. Y es importante cómo podemos apalancarnos de la tecnología como para tener todos estos controles bien estrictamente llevados, ¿no? Hablaste ahorita de la parte de congelamiento. Yo creo que ahí hay un tema que podemos abordar porque entiendo que dentro tanto de laboratorios farmacéuticos como de laboratorios clínicos se necesita congeladores, Y neveras. incluso ultracongeladores, neveras. Hemos visto que en algunos casos se utilizan refrigeradores domésticos. Y no se debe hacer. O sea, ¿por qué no se debe hacer? Y Cuéntanos no un se debe poquito de hacer. esto. A ver, cuando la marca que sea de la nevera, si yo, o sea, es un poquito pensar con lógica. Si yo soy fabricante de una nevera doméstica, donde yo como diseñador de una nevera doméstica pienso que va a terminar la nevera. Claro, ¿Dónde va a en terminar? la casa, Exacto. O en una en la tienda. casa o en una tienda. Ya yo como diseñador de la nevera doméstica, de la marca que sea, yo no estoy pensando que van a guardar muestras de sangre, o van a guardar reactivos, o van a guardar calibradores, o van a guardar controles. O sea, yo no estoy pensando eso. Yo estoy pensando que dentro de esa nevera van a guardar carne, leche, jugos, vinos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un punto importante y es el choque térmico, Claro. ¿sí? Cuando tú abres la nevera doméstica, ¿sí? Y en la nevera doméstica estás guardando jugos, frutas, bla, 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 bla. Ese choque térmico de 2 a 8 y afuera, no sé, 25, 24 grados centígrados, ese es el choque térmico. Aquí estoy de 2 a 8, afuera estoy de 24, 25. Ese es el choque térmico. Eso no va a dañar la naranja, la leche, el vino, no la va a dañar. Pero a un reactivo, a un calibrador, a un control, sí lo va a dañar. ¿Sí? Entonces, porque son muy susceptibles a choques térmicos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? La nevera doméstica, porque yo soy, o sea, si yo me estoy sentando ahorita como el diseñador de la nevera doméstica y yo digo, esta cosa va a terminar en una nevera, entonces yo coloco espacios en la puerta de la nevera para que allí pues coloquen, no sé, el jugo, lo que tú quieras colocar, ¿sí? Porque al momento de yo abrir la nevera, Claro. lo que esté en la puerta pues no le va a pasar nada, yo pensando como diseñador de la nevera. Pero si yo meto esa nevera en un laboratorio clínico, y estoy segura que un otro farmacéutico debe pasar lo mismo, porque Claro. también estamos hablando de reactivos De clínicos, reactivos. ¿sí? Obviamente lo que yo coloque en la puerta de la nevera y yo le abra y está en contacto con ese choque térmico, se va a dañar. ¿A qué se refiere con que se va a dañar? Va a perder la estabilidad. Si el inserto del reactivo, por ejemplo, me dice, de 2 a 8 soy estable 25 días, ya no te alcanza los 25 días, capaz te alcanza 15. Ya no llega a la estabilidad como tal y los resultados, eso se va a afectar en los resultados del paciente. Un reactivo que empieza a perder estabilidad, claro que va a afectar los resultados del paciente. Claro. Y tú lo vas a ver en tu control como más. Por eso es que en los laboratorios clínicos se debe utilizar neveras de laboratorio. ¿Cómo son las neveras de laboratorio? Son una cajita donde la puerta es una puerta de vidrio. La puerta no tiene espacios absolutamente para nada, ¿sí? ¿Y por qué una puerta de vidrio? Porque tú tienes aquí, obviamente con un sensor que controla continuamente y va registrando la temperatura interna por el tema de la estabilidad. Y el vidrio, ¿para qué está? El vidrio está para que tú tienes diseñada tu nevera de laboratorio y tú sabes que aquí colocas reactivo, aquí colocas muestra de paciente, lo que tú necesites. Pero tú sabes cómo estás diseñando el almacenamiento interno de la nevera. Y tú desde afuera, porque está el vidrio, tú ves, sin abrir la puerta, tú ves, bueno, yo necesito, no sé, un reactivo de triglicéridos. Y tú dices, aquí está, lo localizas, para eso está la puerta de vidrio, lo localizas, lo estás mirando y cuando lo localizas, ahí se abre la nevera, sacas el reactivo y cierras inmediatamente. Entonces, Para que no haya mitigas choque. el choque. Exactamente. Es importante, pero entonces, Muy importante. para laboratorios clínicos, no sé cómo sea para laboratorios farmacéuticos, ¿es igual? ¿Debería ser lo mismo? ¿Es diferente? Para laboratorios, sea alimentos, ambientales o farmacéuticos, clínicos, lo ideal es un congelador o refrigerador de laboratorio. Como mencionabas, estos equipos vienen ya hechos justamente para esa función, ¿no? Entonces ya vienen instalados medidores y estabilizadores de la temperatura internamente para que cuando tú hagas una apertura de la puerta no haya un cambio brusco de temperatura. Entonces ya tienes, incluso puedes descargar información, porque las neveras te vienen con un puerto USB, incluso puedes mandar información desde las neveras hacia una red integrada para tener una trazabilidad de la temperatura y humedad durante el tiempo. Por ejemplo, si dejaron mal cerrada una refrigeradora, esta va a avisar, va a enviar una señal de que hay un cambio de temperatura o va a emitir una alarma, una alerta visual o sonora
que los refrigeradores domésticas no tienen, porque esa Claro. no es su función. Como mencionabas, que si ahora un tiempo que esté una fruta, algo ahí, no se va a dañar. Pero en cambio, controles, ¿no? Justamente como tú mencionabas, los controles en laboratorio clínico hay control interno y control externo. Los controles externos vienen de entes que ya los han verificado, que sirve para hacer como vuelvo y repito, un control de mi proceso para trazarme externamente y control interno para internamente también evaluar que lo estoy haciendo bien. Entonces, estos reactivos son sumamente caros y costosos. Entonces, si no tengo un buen equipo, voy a perder mucho dinero, tanto en la compra de estos reactivos como posteriormente en los análisis. No voy a reportar valores adecuados. Ujú. Por supuesto que sí. Entonces, digámosle a la audiencia que nos está viendo y que tal vez tiene un refrigerador doméstico en un laboratorio, que es hora de cambiar. Es hora de cambiar, sí. Sobre todo con normativas, o sea, por ejemplo, ahorita en Ecuador ya se está haciendo un poco más exigente las normativas para tener solo el permiso de funcionamiento. Entonces, sí es momento, ¿no? Como dice un colega mío, el que no crece desaparece. Así es. Entonces ya toca empezar a invertir, toca empezar Al final es como todo negocio, ¿sí? O sea, tienes que invertir para crecer. Y aparte, porque sí hay que ver, obviamente, el laboratorio clínico como negocio cuando eres dueño del laboratorio. Claro que tienes que ver rentabilidad, claro que tienes que ver venta, por supuesto, pero sin nunca olvidar el componente de lo que estás vendiendo. Y lo que estás vendiendo son resultados del laboratorio que luego será utilizado por un médico para tomar decisiones sobre un paciente. Claro. Entonces también entender lo que se vende cuando se habla del laboratorio clínico. Y justo, bueno, retomando un poco el tema de la anécdota de Fer, que me pareció súper interesante, nosotros tenemos una pipeta aquí, no sé si producción nos puede ayudar con la pipeta, y unas puntas. ¿Nos podrías enseñar cómo se debe usar una pipeta Ya. correctamente? Para ver qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Gracias, chicos. Muchas gracias. Ya verás, aquí en cuanto a la pipeta, esa Entonces- no sé si de volumen fijo, sí creo que de volumen fijo, sí, de volumen fijo. Verás, la de volumen fijo, ¿a qué se refiere con esto? Que no, no, sí se puede variar, es de Sí, volumen es de fijo. volumen variable. La de volumen variable significa que obviamente tú, no sé si eso se puede ver aquí, porque aquí hay un tema, ¿ya? Estas niñas, primero, también son instrumentos metrológicos, pero son instrumentos metrológicos de volúmenes sumamente pequeños, ¿ya? Sumamente pequeños. Es decir, si por ejemplo esta niña que me mide 1000 microlitros, ¿sí? Si ella de repente no está bien calibrada y en vez de medirme, por ejemplo, cuando yo hago la variación del volumen y ponte que yo le pido que me mida, no sé, 500 microlitros, ya supongamos que aquí está el rotorcito, fíjense que el rotorcito yo lo estoy moviendo súper lento, ¿sí? Yo no puedo porque lo he escuchado y esa cosa suena tra, tra. No, eso la daña, eso la descalibra. Tienes que moverlo súper lento, ¿sí? Esta parte la tienes que mover lenta. Fíjense que no estoy así, sino que lo estoy moviendo lentito, porque internamente aquí hay todo un sistema, ¿sí? Aquí hay unos pistones, hay unos resortes, y si yo empiezo a darle esto muy duro, yo todo eso lo voy a variar, lo voy a modificar, lo voy a dañar, la voy a descalibrar. Vamos a suponer que yo quiero que la pipeta me mida, no sé, 900 microlitros, para no tardar mucho aquí, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, ya la configura para que sea 900 microlitros. El primer punto de uso correcto de la pipeta, lo que les decía, esto se mueve lentito. Claro. ¿Ok? Esto se mueve lentito para no dañarla. Al momento en que ya yo la tengo al volumen que yo quiero, supongamos que esta niña no está bien calibrada. Yo al ojo no me voy a dar cuenta que no está midiendo 900 y que estaré midiendo, no sé, me invento 880 890. o 890. O sea, no me voy a dar cuenta. Claro. Porque si ahorita hiciéramos el ejercicio de tomar una gota de agua y yo pongo la gota de agua aquí y aquí, voy a ver las dos gotas de agua exactamente iguales. Sí, porque mi ojo no se va a dar cuenta de una variación de 10 microlitros. O sea, estamos hablando de volúmenes sumamente pequeños. Es lo que mencionaba Fer también. Sumamente pequeños. Entonces, primera cosa que hacen los laboratorios que no quiero que me funen, pero me da mucha risa. Y es que dice, para yo calibrarla, yo con el marcador le pongo una rayita aquí. Y si el agua llega a la rayita que yo marqué, está calibrada. Está bien. Yo digo, wow, su ojo puede ver 10 microlitros de diferencia. ¡Qué genial, Superman! No, obviamente que no. ¿Sí? Y con láser hacen la raya para que mayor precisión. Así no se cae una pipeta. Tú tienes que llevar la pipeta a un centro de calibración avalado, en este caso por la SAN, en el caso de Ecuador, cada país tiene su ente, que esté avalado como un centro metrológico contra su trazabilidad para calibrar a estas niñas. ¿Sí? Eso es lo primerito. Segundo, este es el émbolo. Esta es una pipeta, se llamaría neumática,
¿Por qué? Porque para su volumen depende de la fuerza que haga el usuario, o sea, esta fuerza que yo hago acá. Sí, para ella absorber, ella necesita mi fuerza. Claro. Entonces se le llama pipetas neumáticas, Ya. ¿sí? Hay otro tipo de pipeta, pero esta es la neumática. Entonces, tú cuando haces esto, sí, o sea, le colocas la punta, otra cosa, las puntas. Tienes que ver que las puntas sean realmente para la pipeta. Sí. Pero si tú colocas una punta que no es adecuada para la pipeta, repito, no te vas a dar cuenta que tomaste 10 o 15 o 20 microlitros menos. Tu ojo no tiene esa capacidad. Porque tal vez no está haciendo el vacío que necesita. Exactamente. Entonces, claro, que tú vas a ver que un líquido sube por aquí, claro, sí lo vas a ver, pero aquí el mensaje que quiero dar es, tú no te vas a dar cuenta si está tomando 10, 15 o 20 microlitros menos. Claro. No te vas a dar cuenta. Pero al momento de tú hacer la reacción química con lo que tú sabes que estés tomando con esto, la reacción química va a ser incorrecta, porque no es el volumen correcto. Entonces, colocas la pipeta, este émbolo igual, aquí hay un pistón y aquí hay como una cámara de aire que hace que a través de esa presión el líquido suba por acá. Entonces tú tienes que primero, fíjense que yo estoy haciendo esto, yo bajo el pistón con cuidado, ¿sí? Y entonces introduzco, también el cuánto voy a sumergir va a depender del volumen de la pipeta, o sea, cuánto voy a sumergir esta punta dentro del líquido Ya. y de la viscosidad del líquido, ¿sí? Entonces va a depender mucho de eso, ¿sí? Entonces vas a colocarlo, o sea, la idea es no colocarlo mucho porque hay un aumento de presión y puede tomar más volumen. Ponte hasta el fondo, vas a tomar más volumen del que se necesita. Ya. Tampoco muy arribita porque puedes tomar burbujas. Entonces como que más o menos se mide que esto se introduzca en el líquido. Esto da Ya. más o menos. Eso se introduzca en el líquido y tú vas a subir, porque es tu dedo el que está deteniendo el émbolo, suavecito, ¿sí? Vamos a suponer que esta es la pipeta. Yo no voy a hacer esto. Claro. Y he visto gente del laboratorio clínico que como que están estresados, se pelearon con el novio, no sé, y empiezan así. Con la Eso, pipeta. Con la pipeta. Eso daña la pipeta. No lo hagan, Entonces, por favor. No lo no hagan. hagan ese tipo de cosas. Y no vas a tener volúmenes adecuados. Exactamente. Entonces, a veces ellas vienen con un certificado de calibración y a veces se piensa, no, sí está calibrada porque el certificado está vigente. Ese certificado te lo entregaron el día que hiciste la calibración. Pero si tú empiezas a mal utilizar la pipeta, no importa el certificado, pierde la calibración la pipeta. Y Entonces- muchas veces, perdón que te corte, Ajá. dicen que está mal el certificado y a veces no asumen un mal uso de... Claro, por Claro. Entonces a veces no hay que atacar mucho Exacto. a esa parte, ¿no? Claro, voy a sacar la punta, fíjate que tampoco voy a apretar, no, esto lo va suavecito, ¿sí? Y sale la punta. No voy a, esta parte que es para sacar la punta, no la voy a hacer porque tampoco. Incluso las pipetas tienen un botón para asegurar el volumen, porque muchas veces Sí, en varios, depende de la pipeta. en varios momentos que sigo pipeteando, puede moverse el valor. Y muchas veces hay pipetas que no tienen un Ese es seguro. ese es un punto importante. ¿Qué pasa? Si yo estoy agarrando la pipeta así, mi mano tiene un calor corporal, ¿sí? Es decir, las pipetas también, es importante que cuando yo pipetee sea con un volumen constante, ¿sí? Cuando tú vas a pipetear mucho, se recomienda que tú hagas descansar la pipeta. ¿Qué es descansar la pipeta? Si yo tengo una hora con la pipeta en la mano, ella se calienta Y va a expandir el material. y eso va a afectar el volumen de la toma. Wow. ¿Sí? Entonces, no es que si tú tienes mucho, o sea, estás aquí, ya tienes que dejar que la pipeta descanse un poco. ¿Sí? O sea, que no se vea alterado por el calor por el corporal. calor de mi mano. ¿Sí? Porque igualmente, si supongamos, por alguna razón, estoy a temperatura ambiente haciendo una toma de cualquier cosa, de cualquier material que esté haciendo con la pipeta. Estoy aquí a 25 grados, me invento. Ya. Y ponte que yo tengo un cuarto frío, de 2 a 8. Entonces, es mejor que yo tenga, y en ese cuarto frío también hago mediciones. Lo mejor es que cada cuarto tenga sus respectivas pipetas. Porque si yo estoy de 25 grados y la llevo a un cuarto frío, la pipeta no tiene como chance de adaptarse a la temperatura y eso va a afectar el volumen. Wow. ¿Sí? Qué loco. Entonces tendría que tener un grupo de pipetas para, en el caso que tengas esos escenarios, un grupo de pipetas para mis salas de 25 grados, un grupo de pipetas para cuarto frío y demás. ¿Sí? Wow. Y también depende de lo que tú vayas a medir con la pipeta. En el caso del laboratorio clínico específicamente hablando, hay un proceso que se llama reconstitución, es decir, los controles y calibradores pueden venir liofilizados, o sea, no vienen líquidos sino en polvito y yo tengo que con mi pipeta echarle la cantidad de agua destilada que me pide el fabricante de mi control y de mi calibrador. En esos casos, lo mejor es tener un grupo de pipetas solo para reconstitución. En laboratorio clínico es importante un grupo de pipetas solo y únicamente y exclusivamente para reconstitución.
Y para procesar muestras de pacientes, otro grupo de pipetas. Ya. Sí, de hecho, estas pipetas de reconstitución son como, se ponen como una especie de doser Olimpo, o sea, están así como en un cajón, nadie las toca, así, solo la toca el jefe del laboratorio, porque obviamente estamos hablando de reconstituir el calibrador. Certificadas y con Y certificado bueno, todas tienen que ser certificadas, pero estas, las que se utilizan para reconstitución, bueno, muchos laboratorios las ves así como que en una mueble así, que nadie las toca, nadie las mira, todo el mundo las honra, así, o sea, nadie las toca. Sí, eso es Pues mucho pones importante. flores cada cuánto tiempo. Algo así, ajá, como que las veneras y todo así. Nadie pero toca. muchas veces no compran varias pipetas. Y esa es una mala acción. Y eso es un problema. Y esa es Exacto, una en la mala que acción. ocupan una para todas las áreas, o se Y eso prestan es entre una mala áreas. acción. Sí, Y lo ideal, sí, yo considero que lo ideal es por área tener sus sí. pipetas. Creo que es una buena recomendación. Por sus para- procesos, por su tipo de análisis y también por el tema de Exactamente. reconstitución. Y otra cosa, no sé si, bueno, debe tener por allí, es cómo se debe almacenar las pipetas así, de forma vertical. Ya. Es decir, si yo no las estoy utilizando, yo no las voy a almacenar de forma horizontal dentro de un cajón. Tenemos, Permiso. perdón, tenemos en estudio una piecita para la pipeta. Es un, Para almacenarla así. ajá, para, Generalmente en los mesones de laboratorio tenemos una parte donde colocamos ciertos reactivos. Ese cosito. ese es justo eso. Ese mero. Gracias, chicas. Entonces ahí, ese lo podemos pegar y ahí nos permite. Exacto. Entonces, por ejemplo, ya, esta pipeta cuando la compras, se viene con esto, ¿no? Entonces, no sé si se ve, este cosito Va pegado a la mesa va o pegado al estante, ¿no? así. Puedes pegarlo tal vez a un estante. A ver, no sé si se Voy a vea. moverle aquí. Ajá, como que vas pegado con un estante, algo así, ¿no? Esto se pega y almacenas la pipeta así, y ahí quedaría Obviamente en almacenada la parte, de forma vertical, ¿sí? Entonces, claro, obviamente esto lo tienes que diseñar de acuerdo a cómo esté tu laboratorio, pero así debe almacenarse. Cuando hablo de almacenamiento es dónde la coloco cuando no la esté utilizando. A eso me refiero. O hay portapipetas también. También hay para poner portapipetas. así. El tema es que tiene que hacerse así para que todo este sistema interno, esta cámara de aire vacío, todo se mantenga. Porque si yo lo hago así, ya eso no se mantiene. sí. Claro, Correcto. lo que es básico, me acuerdo que estuve viendo en TikTok un video de una película, de estas películas así tipo CSI, esas cosas. Y me daba risa los comentarios porque obviamente como es película no saben. Y era, en el video salía que en vez de colocar la punta, o sea, la actriz tomaba la muestra de sangre con esto así. No. Y los comentarios, no, mis ojos, mis ojos. Alguien que conoce, claro. Claro. Diría, está haciendo mal Entra un procedimiento. líquido acá y se murió la pipeta. Upa. La pipeta murió. O sea, si aquí entra el líquido, la pipeta murió. Por eso tenemos las puntas, claramente. O sea, porque acuérdense que aquí hay una cámara al vacío, hay todo. Por acá no puede entrar ningún tipo de líquido. Por ende, si yo tengo la pipeta así, ya tengo un líquido, yo no voy a hacer esto. Claro, por supuesto. Obviamente. La mato, la asesino. Entonces no puedo hacer esto, ¿sí? Entonces siempre la pipeta tiene que estar de manera vertical. Ya siempre tiene que estar de manera vertical, almacenada de manera vertical, todo tiene que estar de manera vertical. Si yo la quiero limpiar, o sea, descontaminar, ponte, me cayó sangre aquí, que podría pasar, esa limpieza también va a ser de manera vertical. Es decir, puedo mojar un papel sin que no desprenda ningún tipo de pelusa y yo empiezo a limpiarla hacia abajo. O sea, hago así, este movimiento hacia abajo. Siempre hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y lo limpio así. Muy Sí. delicadas las pipetas también. Bueno, Es que esa es la parte, esa es la conciencia. Es entender que ellas son un instrumento metrológico, pero de micro volúmenes. Y todo instrumento de medición, entre más pequeña sea el volumen de medición, más cuidado. más sensibles son, Wow. más delicados son. O sea, no es lo mismo medir 5 litros que medir 5 microlitros. Y el error que se puede traspasar al final es más grande en pequeños volúmenes. Exactamente. O sea, entre más pequeño el volumen, más delicado es el tema, más sensible a errores, más susceptible y más delicados hay que tratarlas. O sea, esta niña hay que tratarlas muy bien. Mientras tú la trates bien, el certificado de calibración se va a mantener. Sí, ¿Sí? muchas veces no es como tú decías, Fer, o sea, no es ni siquiera el equipo, no es del equipo, no es que está mal calibrado, nada, sino que Muchos es del mal errores uso. vienen por esto. Es del mal uso. Muchos errores Entonces, por esto. también llamar a la audiencia a ser conscientes de cómo están utilizando sus equipos, y no solamente las pipetas, sino todos los equipos de laboratorio, porque son instrumentos que ya vimos que incluso pueden salvar vidas. Entonces, otra cosa también. Mientras más sensible el equipo, mucho más cuidado. Ajá. mucho más cuidado. No lo voy a hacer con esto, obviamente. Ponte que esta es la pipeta, se te cayó, murió la pipeta, También, upa, murió la pipeta, bueno, ¿sí? Sencillamente murió. Puedes hacer dos cosas. La pones en cuarentena y la mandas a tu centro de calibración para que la revisen, o de plano ya tú dices murió y te compras otra. o mejor otra pipeta.
Bueno, Ujú. nada, recordarles también que tenemos aquí en WIST pipetas ICA, pipetas FineTech, para todos los presupuestos. Se les murió la pipeta. Que vengan acá. Claro. Si ya se les murió la pipeta, pueden venir a buscarnos y Exacto. encantados de poder A atender. reemplazarla. Y algo importante también es que las puntas son de un solo uso. Muchas También, veces los sí. laboratorios tratan de ahorrar y las reutilizan. Y eso es un craso error que no se debe hacer. No, eso no se puede estar lavando. Yo creo que yo creo que esa es una acción que se aprendió en las universidades. Las universidades comúnmente tienen poco presupuesto. Y entonces a mí en la universidad sí me pusieron a lavar puntas de pipetas porque no había plata para comprar otras puntas de pipetas. En la universidad sí te hacen hacer eso, ¿sí? Pero ya cuando sale de la universidad es entender que, bueno, ya no estamos en ese contexto, ya aquí sí hay un presupuesto, hay una evaluación de costos y demás, y ya no estamos aprendiendo. Ese es el tema. En la universidad estamos aprendiendo. En el laboratorio clínico y en farmacéutico ya lo que estemos haciendo va a afectar al que vaya a comprar ese servicio. Ujú. En el caso de la farma, que vaya a comprar el medicamento. En el caso del laboratorio clínico, el que se vaya a hacer un examen. Claro. Entonces ya estamos en la vida real, no estamos ensayando, no estamos Una cosa es para aprendiendo. aprender, exacto. Y el costo es pequeño porque Una unas cosas... funda de 1000 cosas de esta creo que cuesta ¿qué? $3, $5. 15 No, dólares. Ya. De 500 puntas. O, Ajá. por ejemplo, No es mucho. en los filtros de jeringa, en la parte farmacéutica, también hay la mala costumbre también de hacer varias filtraciones en un solo filtro jeringa. Ujú. Entonces, lo ideal es hacer una sola filtración para Ujú. evitar, Por filtro, para claro. evitar arrastre, ¿no? Porque Claro, por eso se llaman consumibles. consumibles, Exacto. exactamente. Sí, no se Entonces, puede es muy reutilizar, importante. es Sí. verdad. Sí, eso. eso es de un solo uso. En laboratorio clínico, imagínate, o sea, si aquí yo paso la muestra de un paciente y luego quiero lavarla para pasar la muestra a otro paciente, te imaginas la cantidad de contaminantes y de problemas que se puede surgir ahí, de falsos positivos, falsos negativos, es una locura, ¿sí? Entonces sí, Por la inversión. muestra tiene que ser un solo uso, o sea, se usa, se bota, se usa, se bota, se acabó. Ya, y súper interesante lo que nos has contado y gracias también al equipo que pudo tener los equipos aquí para demostrar. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos, la gente que nos está viendo, dónde te puede contactar Sí. si necesita asesoría? Claro que sí, mi consultora se llama Qualis, de calidad en latín, Lo vamos a dejar aquí Qualis abajo. Analytical en inglés. Allí pues voy subiendo @Qualis Analytical en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en TikTok, en todos lados. Vamos a dejar Ay, aquí en la... sí, ahí vamos, ahí voy subiendo contenido, tanto de educativo como pues las asesorías, las capacitaciones y las asesorías para implementar la 15189. Es que tu laboratorio se acredite con la 15189, específicamente el laboratorio clínico. Ahí me pueden encontrar. Chévere, buenísimo. Y también gracias a ti, Fer. Sabemos que podemos contar contigo para cualquier información. Si alguien también es de la industria farma o alimentos, Fer es experto y está aquí en WIS, nos pueden escribir. Estamos a las órdenes. Muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. También tenemos un presente, un pequeño presente para Yailin. No sé si podemos traerlo hacia acá, por favor. Gracias también al equipo de producción que sin ellos no sería posible. Tenemos una tacita de whist para que puedas llevarte y este esfero para que puedas Jugar con la desestresarte, para que no juegues con las pipetas, por favor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Y un lobito, me encantan los lobitos. Y claro, te esperamos para un siguiente episodio. Claro que A lo sí. mejor hay algo, siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo más que podemos contar. Claro que Entonces, sí. gracias también, Fer, por estar el día de hoy con nosotros. Y creo que ha sido un conversatorio chévere. Hemos aprendido un montón de cosas. Yo he aprendido bastantes cosas también que tal vez no sabía de los equipos. Entonces, nada, agradecerles una vez más. Y chicos, hasta la próxima. Gracias por ser parte de este episodio. Nos vemos. Gracias.